Nuevo récord para los Dodgers de Los Ángeles, nuevo récord para los equipos más gastadores de las grandes ligas, pero esta vez el récord del que vamos a estar hablando no se trata de un récord puramente deportivo, sino un récord que tiene que ver con asuntos económicos interesantísimos. No se vaya porque vamos a hablar de todos los récords establecidos recientemente con el famoso impuesto de equilibrio competitivo, impuesto de lujo, como usted quiera llamarle, pero solo un dato: los Dodgers van a tener que pagar en impuestos este año posiblemente más que la mitad de los equipos o la mitad de la nómina, un monto similar de alguna manera a casi que la mitad de los equipos de la temporada pasada que tuvieron en cuanto a nómina. Estamos hablando de que muchísimos equipos gastaron en nómina la temporada que terminó 2025 menos que lo que los Dodgers van a estar pagando por el famoso impuesto del equilibrio competitivo, así como lo están escuchando. Yo no voy a entrar en disquisiciones de si los Dodgers están arruinando el béisbol o no, si esto es insostenible. No son los Dodgers los únicos que están pagando. Vamos a entrar rápidamente en las explicaciones, en los datos, para que usted entienda un poco cómo funciona el famoso impuesto del equilibrio competitivo o impuesto de lujo. ¿Cuánto van a pagar los Dodgers? ¿Cuánto van a pagar los Mets? ¿Cuánto va a pagar Nueva York? ¿Cuánto van a pagar los 9 equipos que lo superaron este año? ¿Y cómo influye esto de alguna manera en sus economías para que tengan una idea? Por ejemplo, señores, el impuesto al equilibrio competitivo se paga cada año. Los equipos que superen un monto determinado, una nómina determinada fijada por año, pues van a tener que estar pagando de acuerdo a diversos requisitos que vamos a estar nombrando rápidamente para que usted tenga una idea. Por ejemplo, la tasa impositiva que tienen los clubes aumenta según el número de años consecutivos que los clubes hayan superado dicho límite. Ahí tenemos los Dodgers, por ejemplo, que lo han superado ya como 5 temporadas consecutivas. Por eso siguen acumulando y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Igualmente, si usted este año, por ejemplo, ya terminó y no estuvo por encima del impuesto competitivo, al año siguiente vuelve a empezar con el impuesto más bajo, pero si se excede igual va a tener que pagar. Pero bueno, vamos allá. Se determina, por ejemplo, de acuerdo al valor anual promedio del contrato de cada jugador en la plantilla de 40 más los beneficios adicionales. ¿Por qué beneficios adicionales? Porque en esto influyen también, por ejemplo, según casos que se están explicando recientemente, las cifras que tuvo AP, pues influyen también, por ejemplo, ciertos beneficios que tienen los jugadores. Digamos, suite para Shohei Ohtani, digamos, suite para Juan Soto, suite especial, pues todo eso va incluido también dentro de beneficios adicionales que recibe el jugador. Los umbrales establecidos por el convenio colectivo 2022-2026, para que usted entienda. El umbral de 2022 era 230 millones de dólares, de 2023 233 millones, el de 2024 237 millones y el de 2025, que es el que terminó, 241 millones. Los equipos que superen esos 241 millones van a tener que pagar el impuesto de lujo, pero este va a ir aumentando conforme pase la cantidad de dinero que gastan. 226 para 2026 va a ser de 244 millones. Ahora, como les estaba explicando, si usted supera el impuesto del equilibrio competitivo fijado para 2025 fue de 241, pues va a tener que pagar una tasa impositiva que va creciendo de acuerdo al número de años consecutivos que usted haya superado el impuesto. Por eso los Dodgers van a tener que pagar tanto y otros equipos como los Mets o los Yankees van a tener que pagar tanto porque llevan varios años consecutivos superando el impuesto de lujo. Primer año, si lo supera el primer año, 20% de impuestos sobre todos los excedentes que se pasen de ese monto o de ese umbral, como le estaba diciendo. Por segundo año consecutivo, ya sube el 30%. Tercer año consecutivo más, sube el 50% de impuestos que va a tener que pagar de acuerdo a lo que usted exceda. Por eso los Dodgers de Los Ángeles tienen que pagar tanto, entre otras razones. Si un club baja por debajo de ese umbral que les estaba explicando durante una temporada, a la siguiente la penalidad se restablece y empieza nuevamente por ese umbral más bajo del 20%. O sea, si usted estuvo 3 años, pagó hasta el 50%, cuando la siguiente temporada baja y vuelve, o sea, baja por debajo del umbral, del límite, y al siguiente vuelve a excederse, pues usted vuelve a empezar por el 20. No sigue con la penalidad que estaba pagando hacía 3 años atrás, porque tuvo un año que no tuvo que pagar penalidad por el medio. Así que eso es para que lo tengan en cuenta. Igualmente existe algo que es una especie de recargo por los clubes que superen el umbral base en 20 millones de dólares o más. Si el umbral base, por ejemplo, era 241, pues se paga de 20, si usted supera de 20 a 40 millones ese umbral base, pues un recargo más del 12%. Si lo supera de 40 a 60 millones, recargo del 42% para el primer año, 45% por segundo año consecutivo y 60 millones o más con respecto al umbral base, pues un recargo del 60%, para que vayan teniendo en cuenta
cómo funciona este, digamos, complicado sistema. Se los estoy explicando para que entiendan de alguna manera. Igualmente, la última regla que explica MLB, los clubes que superen el umbral en 40 millones o más verán su primera selección en el próximo draft de la regla 4 retroceder 10 puestos, al menos que la selección caiga entre las 6 primeras. En ese caso, su segunda selección más alta retrocederá 10 puestos. Ahora bien, por ejemplo, equipos que han pagado el impuesto de lujo o impuesto de balance competitivo por años consecutivos, durante 3 años consecutivos al menos, escuchen los nombres porque son algunos de los grandes protagonistas del mercado año tras año y de los más gastadores en cuanto a grandes contratos. Dodgers, Mets, Yankees, Phillies y Rangers han pagado el impuesto durante al menos 3 años consecutivos, lo cual los coloca en esa tasa más alta que les estaba diciendo de superar el impuesto competitivo por tercer año consecutivo. Igualmente, los Astros superaron el límite por segunda temporada consecutiva. En esta, Blue Jays, Padres y Red Sox habían quedado por debajo en 2024 y se clasifican como contribuyentes primerizos, o sea, vuelven a la tasa del 20% ahora para 2025 porque superaron el impuesto del balance competitivo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que un equipo tiene un salario de 256 millones aproximadamente en 2025 y es su primer año del impuesto. O sea, es primera vez que supera este límite del impuesto. El pago de impuestos sería el 20% de esos 15 millones, porque recuerden, aquí el umbral era 241, se excedió 15 millones, entonces tendrá que pagar 20% de esos 15 millones, que es la diferencia entre el salario y el umbral que les estábamos explicando. Estos son 3 millones en impuestos adicionales y esto elevaría el total entonces a 256 millones de su nómina, más los 3 millones que les estábamos hablando por superar la tasa que estaba fijada, que era de 241 millones. Pero, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo más complejo acá en sentido general. Se los explico. Un equipo gasta 321 millones de nómina y este es el tercer año pagando. Ojito acá, porque ya que empiezan las complicaciones, va a tener que pagar por superar umbral, va a tener que pagar por años consecutivos superando esta nómina. Por ejemplo, para los primeros 20 millones que superen el umbral impositivo, la tasa impositiva ya es del 50%. Va a tener que pagar 10 millones. Para los siguientes 20 millones, su tasa impositiva es del 62,5%. Más sumado al escalamiento del umbral salarial al impuesto base, ya son 12,48 millones. Para los siguientes 20 millones, la tasa impositiva ya sería del 90%. 18 millones adicionales y para los últimos 20 millones, tasa impositiva del 110%, equivalente a 22 millones. Y estamos hablando de que va a tener que pagar 62,48 millones adicionales a lo que tiene por ese gran monto de 321 millones que pagó de nómina. Por supuesto, estamos hablando de que aquí lo penalizan por varias cosas, por superar ampliamente el umbral base, por ser el tercer año pagado. Todo eso lo va a estar penalizando. Y entonces, por ejemplo, vamos a entrar ya en las estadísticas que les estaba diciendo de cuánto tienen que pagar este año los equipos y quiénes son los que más van a estar pagando. Dodgers de Los Ángeles, nuevo récord, van a pagar 169,4 millones de dólares este año. En total, en los últimos 2 años, 272 millones de dólares los Dodgers de Los Ángeles. Quinta temporada consecutiva superando el umbral. Nómina de 417 millones y estamos hablando, por ejemplo, de algunos beneficios adicionales, como les estaba diciendo, de 949,244 dólares en compensación no monetaria para Shohei Ohtani. New York Mets van a pagar 91,6 millones este año y han pagado 320 millones en 4 años en sentido general, con una nómina de 346 millones que tuvieron y incluye, por ejemplo, beneficios no monetarios para Juan Soto, como le estamos diciendo, de 369,886 dólares. Los Yankees van a tener que pagar 61,8, aquí ya disminuye un tanto. Filadelfia 56,1, Toronto Blue Jays 13,6, San Diego alrededor de 7 millones, Boston Red Sox y Houston Astros 1,5 millones cada uno. Los Texas Rangers 190,000 dólares apenas. Estamos hablando que un total de impuestos pagados entre estos 9 equipos que superaron el impuesto de balance competitivo de 402,6 millones, que supera el récord anterior de 311,3 millones. Tienen que pagar como fecha límite de pago el 21 de enero para que usted tenga en cuenta. Entonces ahí tenemos que los equipos que más han pagado en los últimos tiempos, pues como le estaba diciendo para reiterárselo, los Dodgers 169 millones van a tener que pagar este año, New York Mets 91 millones, Yankees 61 millones, Filadelfia 56, Toronto Blue Jays 13 millones, San Diego 7, Boston Red Sox, Houston Astros 1,5, Texas Rangers 190,000 dólares, total de impuestos 402
111.6 millones. Y como le estaba diciendo, si usted pone a ver las nóminas de la temporada anterior, los Dodgers de Los Ángeles que van a tener que pagar en este impuesto del balance competitivo 169.4 millones de dólares este año, pues eso sería mayor que casi que la mitad de las nóminas de 2025 a nivel de las grandes ligas. Así que los Dodgers se gastan el dinero y no tienen miedo a gastárselo para nada y en grande. El impuesto famoso impuesto de lujo, pues así se determina a grosso modo de alguna manera. Recuerden, tiene que ver con el límite o el umbral, tiene que ver con la cantidad de millones que usted supera por diversos umbrales para penalidades. Igualmente tiene que ver con la cantidad de años consecutivos que usted supere ese umbral. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de pagar. E igualmente se calcula la nómina de acuerdo al promedio anual de los 40 jugadores en el roster y algunos beneficios adicionales como suites y otros beneficios que tienen los jugadores. Eso se usa también para calcular. Así que ahí está el enorme dinero que los Dodgers de Los Ángeles van a tener que gastar y que los grandes mercados, las grandes ligas, van a tener que gastar por este famoso impuesto sobre el balance competitivo. No sé qué les parece, pero muchísimo dinero en impuestos tienen que pagar estos grandes equipos de las grandes ligas.